Un feliz día, muchas bendiciones, que Dios le guarde y le bendiga. Me consulta un padre de familia. Mi hijo tuvo una pelea, una discusión, se fueron a los golpes, se fueron a las manos con otro estudiante. El otro estudiante, con otros dos amigos, lo esperaron a la salida y volvieron y me lo golpearon y le generaron 13 días de incapacidad. ¿Cómo debo obrar allí? Porque el rector me dice que como fue fuera del colegio, por fuera de las puertas del colegio, que ellos no responden. Bueno, lo primero, mi querido padre de familia, si a su hijo lo agredieron entre tres, pues entonces los padres de familia de estos tres delincuentes mayores de 14 años que lo agredieron tienen que responderle por los daños y perjuicios y tienen que responderle por las lesiones personales. Su merced se va a Fiscalía General de la Nación con el examen de medicina legal en donde le determinan cuántos días de incapacidad le dieron a su hijo, cuáles heridas tuvo y estos tres delincuentes mayores de 14 años tienen que responder por el delito de lesiones personales agravadas dolosas en contra de menor de edad y además tienen que repararlo en daños y perjuicios y pagarle todo lo que usted se haya gastado en médico con su hijo. El rector del colegio por su lado está más perdido que embolatado. Le recuerdo que usted me comenta que la pelea fue a las afueras del colegio, ahí en la puerta del colegio tenían el uniforme y fue a la salida del colegio. Entonces al señor rector, coordinador y a los profesores que estaban de cuidado ese día a la hora de salida les corresponde la responsabilidad del deber de cuidado, que es el artículo 2347, 2347, 2347 del Código Civil, y les corresponde responder sobre el artículo 44, numeral 4 de la Ley de Infancia. 44, numeral 4 de la Ley de Infancia. Entonces ellos también tienen que responder, incluso si no activaron la ruta de atención escolar y llamaron a Policía de Infancia inmediatamente y no activaron la ruta de atención, responden por prevaricato por omisión y responden por cómplices por omisión y responden disciplinariamente por no activar la ruta de atención escolar. Entonces demande, que ahí hay muy buenas cositas que puede sacar, demande, que tiene todas las de ganar, no se preocupe, muchas bendiciones, una feliz tarde. Muy buen día, una feliz mañana. Es una madre de familia Joshua, yo soy la madre de familia de una niña. Otras tres compañeras del colegio la golpearon, la arrastraron por el piso y adicional a ello le cortaron el cabello con unas tijeras. Se le montaron encima, le pegaron en la cabeza, le generaron daños en el rostro y le cortaron el cabello con unas tijeras. ¿Qué procede allí? Bueno, mi señora, lo primero, determinar si las agresoras son menores de 14 años. Si son menores de 14 años, solo responden los padres de familia de estas tres delincuentes. Si son mayores de 14 años, el artículo 139 de la Ley de Infancia las pone a responder penalmente por lesiones personales. Si se le montaron y la acaballaron y le cortaron el cabello, eso se llama tortura y es un delito delicadísimo porque estamos hablando de 26 años de cárcel para un adulto y es delicadísimo para un menor de edad. Y fuera de eso, las lesiones personales que le hayan generado. Si son mayores de 14 años, también la reparación directa, la reparación por daños y perjuicios, le corresponde a los padres de familia de estas tres delincuentes. Artículo 2348 del Código Civil. Artículo 2348 del Código Civil. Entonces usted demanda penal y civilmente a los padres de familia de estas tres delincuentes, independientemente de que sean de mayores de 14 años o de menores de 14 años. Frente a la institución educativa, usted solicita que dónde fue que activaron la ruta de atención escolar y llamaron a Policía de Infancia y Adolescencia de inmediato. ¿Dónde fue que activaron de inmediato la ruta de atención escolar? ¿Cuáles son las actas de activación de esa ruta de atención escolar? ¿Dónde fue que ellos invocaron de una vez la activación del consejo directivo? ¿Y por qué esa agresión no fue consultada en consejo directivo y denunciada ante la Policía de Infancia y Adolescencia? Cuando haya realizado eso, se presenta en Secretaría de Educación y exige que investiguen disciplinariamente a la rectora de este colegio, a la coordinadora de este colegio, a la orientadora de este colegio y a los profesores que estaban a la hora de la salida en ese colegio cuando se presentó esa agresión contra su hija.
Esos son los pasos a seguir, mi señora. Esas son las denuncias que tiene que interponer. Espero haberle sido útil y que mi Dios la bendiga y su hija se mejore. Buen día, muchas bendiciones. Una feliz tarde. Me consulta una madre de familia, Joshua. Mi niña de 8 años llegó a la casa llorando, que porque estaba muy asustada, que ella encontró en el baño del colegio, cuando fue allá al baño del colegio, la niña encontró a 2 niñas de grado 11 que besándose y que metiéndose las manos entre la falda y entre la blusa, y que se estaban grabando con otras 2, y que entonces ella estaba muy asustada y llegó llorando. ¿Cómo se procede allí? Porque ahora todo se volvió libre desarrollo de la personalidad y todo se volvió inclusión de género. Entonces, pues bueno, mi señora, una cosa es el libre desarrollo de la personalidad y otra cosa son los actos sexuales abusivos. Una cosa es la inclusión de género y otra cosa son los actos sexuales abusivos. En este caso se trata de los actos sexuales abusivos, artículo 209 del Código Penal, artículo 209 del Código Penal, artículo 209 del Código Penal. Son mayores de 14 años, de grado 11, y estas 2 delincuentes se estaban besando, manoseando, acariciando y masturbando delante de una menor de 8 años. Me comenta usted que los profesores no han hecho nada ni han dicho nada. Entonces usted denuncia primero al rector, a la coordinadora y a la orientadora. Los denuncia disciplinariamente por no activar la ruta de atención escolar, artículos 29 y 30 de la ley 1620 del 2013. Los denuncia por violar el artículo 44, literal o numeral 4 de la Ley de Infancia y Adolescencia, y los denuncia por cómplices por omisión según el artículo 25 del Código Penal, cómplices de actos sexuales abusivos, artículo 209 del Código Penal, y los denuncia sobre el artículo 414 del Código Penal, prevaricato por omisión. Por otro lado, se averigua el nombre de las 4 estudiantes que su hija vio en el baño, y a estas delincuentes mayores de 14 años las denuncia usted por el delito de actos sexuales abusivos, artículo 209 del Código Penal, artículo 209 del Código Penal. Que mi Dios me le bendiga, ojalá le vaya bien con sus denuncias. Buen día, muchas bendiciones, una feliz tarde. Me consulta una madre de familia, Joshua. Llevamos desde el año pasado sin 2 profesores en la escuela. Llevamos dos profesores que no han generado desde el Ministerio de Educación ni desde la Secretaría de Educación certificada. Y cada vez que le decimos al rector que qué pasa con los 2 profesores, nos dice que están en estudios, que la Secretaría de Educación no se ha pronunciado, que él no tiene la culpa, que él no puede hacer nada, que en sí, que no hay los 2 profesores, y ahí nos tienen dándonos caramelo y excusas desde el año pasado. ¿Qué se puede hacer ahí? Bueno, mi señora, lo primero, las características del derecho a la educación, si bien no es un derecho absoluto, sí tiene unas características de un derecho fundamental. En ese caso se tienen que reunir en una asamblea de padres de familia, o se reúnen por lo menos unos 10 o 20 padres de familia y enarbolan una tutela. ¿A quién tutelan ahí? Pues ahí tienen que tutelar a la Secretaría de Educación certificada, que es la que nombra a los docentes, tiene los dinerillos, y se hacen los que no tienen los dinerillos y se hacen los que no tienen los profesores. Ellos tienen los recursos, ellos tienen el dinero, ellos tienen los docentes, ellos tienen las plazas, pero a veces como que les gusta es que les llenen de tutelas. Y en segundo lugar, pues se tutela a la alcaldía municipal, porque la alcaldía municipal también tiene que generar unos recursos, unos rubros, unos dineros. Entonces se reúnen ustedes, unos 10, 20 padres de familia, desarrollan una tutela, eso sí, hagan una tutela bien elaborada, bien estructurada, alguien que sepa realmente hacer de tutelas. No se pongan a improvisar porque la pierden y ahí si no hacen es nada. No se pongan a improvisar. Alguien que sepa realmente de tutelas, o nos contactan a nosotros y con gusto les colaboramos y les hacemos la tutela y miramos honorarios bien accesibles, pero no se pongan a improvisar para que no pierdan el tiempo.
Pero generalmente el 80-85% de estas tutelas se ganan porque el derecho a la educación es un derecho fundamental, sobre todo cuando prevalecen los derechos de los niños, niñas y adolescentes según el artículo 44 de la Constitución. Espero haberles sido útil. Muchas bendiciones. Muy buen día, muy buen día. Una feliz tarde. Me consulta un padre de familia de un consejo directivo. Representante de un consejo directivo, un padre de familia me consulta. Joshua, que nosotros firmamos unos documentos allá para unas contrataciones, de unos arreglos y de unos contratos que se iban a hacer allí para locación en el colegio y algunos arreglos. Y que nosotros firmamos unos documentos y allá aparecieron firmados otros por otros dineros, por otros montos. Y nos está llegando a nosotros una citación de la personería y otra citación de la Contraloría General de la Nación. Entonces, que como representantes del Consejo Directivo debemos responder que por un peculado por apropiación indebida de recursos del Estado y que por un robo que está haciendo el rector ahí, que el robo que está realizando el rector, pues que el rector se puso a falsear nuestras firmas y a falsificar nuestras firmas y se robó unos dineros. Entonces, que ahí que cómo tenemos que operar. Bueno, pues ahí tienen que operar muy sencillo. Denunciar penalmente al rector por fraude procesal, falsedad en documento público, y fuera de eso, pues también puede haber un concierto para delinquir. Hay que mirar a ver si los dos profesores del colegio participaron ahí de ese asunto y se convirtieron en cómplices del rector. Entonces hay un concierto para delinquir. Entonces, lo que les sugiero es que tomen las medidas lo más pronto posible para que no lo enreden en ese asunto. Y si ya lo citaron de ahí de la Contraloría y de la Personería Municipal, hombre, pues asista, pero le toca es que usted ponga el denuncio lo más pronto posible, porque si usted dice que no firmó eso, y que usted no firmó por esos montos, ni por esos rubros, ni por esos dineros, pues le toca que denuncie inmediatamente que el rector le falsificó la firma. Y ahí si le toca en fiscalía, pues que demuestre usted que esa no es su firma con un perito grafólogo forense. Entonces a él le toca que vaya listando 1.200.000 que vale un perito psicólogo y un perito grafólogo para que vaya y diga que no, que en efecto usted fue engañado y que usted fue inducido al error y que esa no es su firma y que eso no fue lo que usted desarrolló en las reuniones. Le dejo la inquietud, espero haberle sido útil, muchas bendiciones, una feliz mañana. Muy buen día, muy buen día. Feliz mañana. Me consulta un coordinador. Joshua, que aquí vino un señor absolutamente energúmeno, mal geniado, insultando, diciendo groserías y empujó y le metió un bofetón al rector y a mí también me insultó y nos amenazó. Aquí hay presunción de que el hijo es un jíbaro. Aquí hay presunción, no tenemos todas las pruebas, pero muchos compañeritos del salón dicen que él es el jíbaro y él es el que vende las drogas. Entonces, partiendo por partes, si él es el presunto jíbaro, activen la ruta de atención escolar en indagación, hace artículo 381 del Código Penal, 381 del Código Penal, 381 del Código Penal. Se llama suministro a menor. Entonces, para que lo lean en el Código Penal, artículo 381. En segundo lugar, con este delincuente que agredió al rector y que lo agrede a usted, pues le recuerdo que existe el delito de la violencia a servidor público. Usted es coordinador y el señor es rector de un colegio oficial o público, entonces ahí hay violencia contra servidor público, búsquelo en el Código Penal, violencia contra servidor público, y fuera de eso, pues si les generó daños o secuelas o laceraciones, entonces pues allí también aplica las lesiones personales. Pero el otro delito delicado, muy delicado, es el de las amenazas. Entonces ahí tienen ustedes dos delitos penales bastante fuertes. Uno que es la violencia contra el servidor público y el otro es el de la amenaza. Y obviamente está amenazando a un servidor público. Entonces ahí se le genera copia a Fiscalía General de la Nación en denuncia penal. Y ustedes también invocan la activación del Consejo Directivo de la institución educativa para revisar si se le deja el cupo a este estudiante o no. Allí aplica el artículo 144, literal o numeral E de enano, artículo 144, literal E de la ley
115 del 94, Ley 115 del 94, Ley General de Educación. Se invoca allí la activación del Consejo Directivo para mirar si le van a dejar cupo o no a este estudiante cuyo padre o familia es un delincuente que agrede físicamente al rector y al coordinador. Espero haberles sido útil. Dios le bendiga.